¿Cómo le va? Esto es la segunda edición por aquí por DTV, segunda edición por Diputados Televisión, iniciando este año 2023 con muchas expectativas, con mucho de lo que dejó el 2022, porque es lo que se va a trasladar en los próximos días, en las próximas semanas a este Congreso de la Nación. La posibilidad o no de convocar a sesiones extraordinarias en el Parlamento Nacional, algo que ya ha señalado el presidente Alberto Fernández, para discutir uno de los temas, ¿no? El tema de la coparticipación a partir del fallo de la Corte Suprema, pero lo cierto es que también hay otros proyectos, hay otras iniciativas con mucho interés en el Palacio de Hacienda, en el Ministerio de Economía, para que sean discutidas en este Congreso de la Nación, particularmente en esta Cámara de Diputados, en un momento de relaciones que no están pasando por los mejores momentos entre oficialismo y oposición, o entre Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Lo cierto es que hay conversaciones fuera del Parlamento Nacional, entre el Poder Ejecutivo, entre varios diputados nacionales, entre ellos la conducción del Frente de Todos, los diputados que representan a distintos sectores de los diferentes bloques de la oposición y, por supuesto, también la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Se convocará extraordinarias o no? ¿Quedarán proyectos para ordinarias a partir del 1 de marzo? Veremos cómo se transitan los próximos días, las próximas semanas aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Esto es la segunda edición. Vamos a estar acompañándolos hasta las 6 de la tarde, en las próximas 2 horas. Voy a saludar a la mesa que me acompaña en la jornada de hoy, una amplia mesa de trabajo que vamos a comenzar ya con los primeros saludos. Señora Débora de Urieta. Señorita, Señorita Débora de Urieta, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Fer? ¿Todo Pero bien? muy bien, muy bien. Señor Sebastián Adidas, ¿cómo le va? Muy bien, Bueno, todo bien. ¿expectativas para este nuevo periodo que se está iniciando, este nuevo año? Bueno, sí, en principio se espera el envío de un temario para las sesiones extraordinarias después de lo que va a ser, después de lo que fue este receso anticipado. Los diputados y diputadas están en modo receso y no hay ningún tema que de emergencia que por sí solo amerite que puedan dejar de lado las diferencias para poder sesionar antes en enero. Así que lo más probable es que a partir de febrero se ponga en tratamiento un temario de temas más que nada económicos, impulsados por el Ministerio de Economía de Sergio Massa, y a partir de ahí esa va a ser la mecha que va a encender la actividad parlamentaria aquí en el Congreso Nacional. Bueno, vamos a completar los saludos. Señora Daniela Mosetic, señor David Cayón, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Yo también sí. expectativas. Yo soy señora. Bueno, Señora, está bien. Señora, Mosetic, claro. ahí está. No, todavía no. En 15 días usted. En 15, sí, me queda muy poco, Sí, queda pero muy poco. eso para el próximo envío. Bueno, ahí está, como estaba diciendo Sebastián, la verdad que el mes de enero, si había alguna expectativa o algún tema urgente que podía tratarse, no existe. La verdad que no. Lo único que hubo de relevancia es lo del pedido de juicio político de parte del presidente, y eso revoluciona todo, revoluciona lo político, revoluciona el Congreso, pero por ahora no tiene ningún impacto, digamos, clásico acá en el recinto, en el tratamiento en comisiones. Por lo tanto, sí incrementa esa grieta y esa discusión, pero hasta febrero me parece que vamos a estar así. Bueno, David. Sí, me parece que la expectativa también tiene que ver con cómo va a ser el regreso después de la última sesión que hubo, después de las cosas que se dijeron adentro del recinto. La última sesión, no la que no bajó la oposición, sino la que bajaron algunos miembros de la oposición, donde hubo gritos, donde se golpearon los muebles, se hicieron señas, donde a partir de eso hay pedidos de expulsión, tanto de el Frente de Todos para Juntos por el Cambio, diputados de Juntos por el Cambio, como diputados de Juntos por el Cambio con el Frente de Todos. Digo, me parece que eso está todavía y tiene en la discusión seguramente va a estar mucho más presente que la del juicio político. Claro. Nadie tiene el número para avanzar con el juicio político, con lo cual es más una posición política de cada uno de los sectores que una realidad. Pero que decisiones políticas o, en definitiva, posturas políticas que tienen fuerte impacto en la política en general y particularmente aquí en el Congreso de la Nación. Nos vamos a ir rápidamente a la provincia de Buenos Aires. Diputada Mónica Macha, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Bueno, iniciando este 2023 con un poco buscando también expectativas que tienen los diputados, que tienen las diputadas nacionales. Mónica, ¿cuáles son las suyas para este año?
Bueno, en principio creo que hay muchos temas que quedaron para trabajar para 2023, justamente porque de algún modo la conformación de la Cámara, las dificultades que tuvimos, que se ven, recién los escuchaba hablando, ¿no? Para lograr el quórum en el recinto, también eso se vive en cada comisión. Entonces, la verdad es que ha sido un año que nos ha costado mucho, si bien fue muy intenso y con mucha actividad legislativa. Esa actividad no se vio plasmada en las comisiones y en el recinto. Entonces, yo creo que hay muchos temas que quedaron por tratarse y que sería importante poder retomarlas. Y por otra parte, digo, pensando específicamente en la última sesión que no pudimos realizar, que tenía que ver con la creación de universidades nacionales y la posibilidad también de contar con la media sanción que faltaba para la moratoria previsional, por traer algunos de los temas. Y después, bueno, en un contexto donde también hay complejidades que se van mostrando, que van siendo cada vez más explícitas. Creo que lo que está pasando con el Poder Judicial o con una parte importante del Poder Judicial es muy grave, y que esto entonces implica también que podamos avanzar con algunas cuestiones vinculadas al espacio legislativo, a lo que significa el trabajo dentro de este poder del Estado como es el Poder Legislativo. ¿Esperar a marzo o convocar a sesiones extraordinarias? Y la verdad es que eso no lo sabemos, no tenemos certeza en ese sentido. La verdad es que, bueno, nada, queda en manos del Poder Ejecutivo Nacional esa instancia, y hasta el momento no tenemos nada concreto. Así que bueno, esperando que si esa instancia se da, que será en estos meses, y si no, ya directamente para marzo. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo anda? Sebastián Eidal lo saluda. Quería preguntarle, diputada, ¿cuáles son los temas que quedaron en el tintero el año pasado y que cree que ameritarían ser debatidos con cierta urgencia en los primeros meses del año 2023? Bueno, me parece que la ley de humedales es una ley que quedó ahí sin posibilidad de avanzar, que es una ley muy necesaria, muy importante. Creo que, bueno, hablaba recién de la moratoria previsional, de la creación de las universidades. Hay otros temas que tal vez están más vinculados a la comisión que me toca presidir, pero que también están ahí, que bueno, por ejemplo, pienso en un proyecto muy importante que tiene que ver con Reconocer es Reparar, que es un proyecto vinculado a las personas travestis que tienen más de 40 años, sobrevivientes de la prostitución y de la violencia institucional. Bueno, por traer alguno, ¿no? La verdad es que son muchas instancias que nos quedaron ahí sin poder avanzar. Ley de obstétricas es otra. Pero también hay cada tema que voy pensando y voy planteando igual tiene un montón de tensiones y de un trabajo que hasta acá todo lo que hicimos no alcanzó en ese sentido, y que en todo caso, bueno, a ver si para el año que viene podemos construir las mayorías necesarias para que esos proyectos se puedan tratar. Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Daniela Mosetic te saluda. Recién vos hablabas de los temas de tu comisión, la Comisión de Mujeres, y en cierta forma puede ser que se hayan beneficiado un poco estos temas ligados al género en una agenda de la coyuntura política tan caliente, con tanta grieta, que bueno, tal vez se intentó entrar, ¿no?, a esos consensos, a llegar a esas sesiones que se pudieron hacer a través de temas que eran indiscutidos. O sea, ¿cómo lo ves vos en el balance de tu área, más que nada? Yo creo que en realidad es probable que algunos consensos que para otros temas son muy difíciles, en estos temas sí se puedan construir. También creo que no es solamente una situación que tiene que ver con como no pudimos con esto, vamos con esto otro, sino que me parece que ahí también lo que se pone de manifiesto y lo que va teniendo también como eficacia es esa militancia y ese activismo feminista, que va construyendo una agenda, que vamos fortaleciendo también estrategias para poder avanzar en esa agenda, y que creo que, bueno, que en ese sentido también ha dado sus frutos, ¿no? Me parece que son las dos instancias, creo yo. Diputada, ¿cómo le va? Buenas tardes. En esta discusión respecto de la agenda que se están llevando adelante y la situación de la Cámara de Diputados, hay un pedido de exclusión del diputado Milman. ¿Qué cree que puede llegar a pasar? ¿En qué situación está? ¿Cómo quedó eso? Bueno, está presentado, lo firmamos 5 diputadas de nuestro bloque, además con una perspectiva también bien federal, somos representantes de distintas provincias de nuestro país. También esto entra en la instancia de
cómo va a seguir la discusión, cómo va a seguir el tratamiento, depende de muchísimos factores. Uno es si hay sesiones extraordinarias y el Poder Ejecutivo Nacional toma la definición de ponerlo en el temario, podrá ser tratado en ese momento, y si no, lo que implica el proceso de estos proyectos, de los proyectos, ¿no? Ir a la comisión, después al recinto. Es un proyecto que requiere de mayorías especiales. Y sí, y pedimos la exclusión como una atribución que tenemos basándonos en el artículo 66 de nuestra Constitución Nacional. Y pedimos entonces esta exclusión por inhabilidad moral, porque consideramos que esto está escrito en los fundamentos del proyecto, que hay distintas situaciones que tienen como protagonista al diputado Gerardo Milman y que, bueno, implican realmente instancias o un escenario que tiene que ver con la inhabilidad moral y que es parte también, entonces, como decía recién, de la potestad que tenemos como cuerpo legislativo de plantear esta exclusión, que por otro lado irá todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial y definir si eso es un delito o no es un delito, pero en términos del concepto de inhabilidad moral nos parece importante que esto sea tenido en cuenta y que todas esas distintas instancias que van desde su involucramiento y la falta de esclarecimiento que hay en relación al involucramiento de Milman en relación al intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner, contrataciones, asesoramiento a empresas de seguridad, en tanto es parte de la Comisión de Seguridad o instancias que tienen que ver con el momento en que fue secretario de Seguridad. Digo, esto es claramente son figuras de inhabilidad moral y que en eso nos basamos para poder hacer este proyecto de pedido de exclusión. ¿Qué tal, diputada? Débora Urieta la saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Feliz año primero. Gracias, igualmente. El presidente de su bloque, Germán Martínez, plantea que desde la oposición lo que se busca es obstruir el funcionamiento de la Cámara de Diputados. Primero se puso de alguna manera la excusa del Consejo de la Magistratura, después se resolvió el tema y tampoco se pudo avanzar en la que fue la última sesión. ¿A qué le atribuye por parte de la oposición? Primero, si coincide con su presidente en esta lectura, y a qué le atribuye, si coincide, estos intentos para frenar el normal funcionamiento de la Cámara Baja. Coincido con lo que dice el presidente de mi bloque, con el diputado Martínez. Yo creo que Juntos por el Cambio va tomando definiciones. Estas, por ejemplo, ¿no? Esta idea de obstrucción de todo lo que es el proceso legislativo. Retomo un poco la situación de Gerardo Milman, retomo la dificultad que tuvimos, que se logró cuando fue el intento de magnicidio contra Cristina, se logró esa sesión de repudio, pero costó, pero no hubo tampoco de algún modo una apuesta fuerte, como nosotros lo veníamos planteando en términos de cuidado de la democracia, de todo lo que significan estos límites que algunos sectores de la política argentina van corriendo y que realmente nos preocupa en términos de sistema democrático, como nuevas formas de debilitamiento del sistema democrático. Entonces, yo creo que ahí hay toda una instancia que en definitiva logra ese debilitamiento, ¿no? O sea, faltan acciones más concretas, faltan discursos y narrativas más profundas y más fuertes en términos de la defensa de la democracia. Y esto también hace al espacio legislativo, ¿no? Cuando no dan quórum para poder reelegir o para poner en discusión las autoridades de la Cámara, y Cecilia Moró, nuestra presidenta, continúa hoy siendo presidenta, pero sin haber pasado por esa votación. Digo, hay ahí toda una lógica que debilita las instituciones de la democracia. Y eso yo lo miro con mucha preocupación y bueno, y me parece que esto es un llamado de atención no solamente para quienes estamos ejerciendo esta función, sino para toda la población. O sea, si nosotros tenemos que hacer, digo, en esta instancia, ¿no? de comenzar un año nuevo y cierto balance de lo que pasó el año pasado, la instancia del intento de magnicidio contra Cristina tiene una gravedad. Y a veces pareciera que con el pasar de los días y con querer quitarle como valor a eso, relativizarlo, se termina como naturalizándose algo que es realmente muy grave
y que me parece bueno esto, que como espacios políticos, como partidos políticos, como siendo parte de una democracia con partidos políticos, creo que todas las instancias que se dieron de repudio, de resguardo de la democracia y demás, debieron ser mucho más potentes que lo que fueron. Ahora, Mónica, estamos en un año electoral, 2023 en un año de elecciones, y esta preocupación que usted está planteando por la postura de la oposición, ¿se acrecenta? No sabría cómo va a suceder, qué es lo que va a pasar hacia adelante. Sí veo en este presente que esas instancias son muy preocupantes. Los chats que se reconocieron ahora de Alessandro también, si había alguna duda o si se podía pensar que estas articulaciones, no teníamos pruebas o no se podían demostrar, lo podíamos demostrar a partir de las acciones, pero nos costaba mucho poder decir, ¿cómo fue el paso a paso? Entonces, estos últimos chats, todo lo que fue los chats y las conversaciones para encubrir ese encuentro en Lago Escondido, esto es como la prueba más clara de ese accionar, y que, como dice Cristina, es pertinente hablar de una mafia que construye pruebas, de una mafia donde una parte importante del Poder Judicial termina siendo, de algún modo, eficaz, o termina siendo termina teniendo una participación insoslayable en esa construcción, que esto también, parte de todo esto que estamos planteando un poco en términos de preocupación por nuestro sistema democrático, si tenemos un poder de nuestro Estado que tiene este accionar, ¿no? Y que hace rato nosotros venimos planteando la necesidad de una reforma o de una transformación del Poder Judicial, y la realidad y las cosas que van sucediendo no hacen más que acrecentar esa convicción. Mónica, gracias por estos minutos para Conectados a Televisión. ustedes. Gracias. Buenas tardes. Buen año. Buen año también para usted, gracias. La diputada Mónica Macha, diputada por el Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. Preocupaciones y temas planteados. El tema de la reforma judicial fue un tema prácticamente primer proyecto que ha enviado el Ejecutivo al Congreso, o la primera decisión política del gobierno de Alberto Fernández fue una reforma judicial. Pero no pasó del Senado. No pasó del Senado, generó, es un tema que sigue vigente y latente y que arrastró además a otros temas ligados también a lo judicial, como fue la reforma del Ministerio Público Fiscal, la vacante de la Corte Suprema, que todavía está sin cubrir, el caso de Rafecas también, que tampoco pudo encontrarse una salida para esa disyuntiva. Por lo tanto, cada vez que viene un tema judicial, sobre todo a la Cámara de Diputados, porque como decís vos, en el Senado los números están un poquito más acomodados, cada vez que llega un tema judicial a diputados, y la verdad que no tiene buenas perspectivas. Lo mismo que ahora lo que estábamos hablando con respecto al pedido de juicio político. No obstante, tenga que ver con un mensaje simbólico o con toda una decisión de parte del presidente, pero en los efectos prácticos en el Congreso, los temas judiciales complican. ¿Se va? No, sí, creo que no en vano en su momento se impulsaron proyectos de ampliación de la Corte Suprema, o la reforma del Ministerio Público Fiscal, o también del Consejo de la Magistratura, porque lo vemos ahora a partir de este tipo de episodios, como el escándalo por el viaje al Lago Escondido, que marca este contubernio, ¿no?, entre fiscales de la República, jueces, actores importantes de multimedios, y también el último escándalo a partir de filtraciones de chats muy comprometedores, ¿no?, entre el vocero de la Corte Suprema y también el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo Alessandro, que, marcan a las claras de que existe un deterioro de la calidad institucional. Yo no sé si eran esas reformas o eran otras, pero había una orientación de intentar modificar algo del statu quo acerca de cuál es la arquitectura judicial en la Argentina, y que por una u otra razón siguen estando bloqueados esos intentos. Bueno, enseguida vamos a seguir hablando de este tema. Nos vamos a ir a nuestro móvil, porque en el anexo de la Cámara de Diputados está Sofi Raimundes. Sofi, buenas tardes.
Ger, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y también para los compañeros y compañeras en el piso. Feliz año para todos ustedes. Y empezamos este 2023 con este ciclo de entrevistas en los despachos con Leopoldo Moró. Diputado, muchísimas gracias por recibirnos. Vamos a hablar sobre lo que estaban recién diciendo en el piso, pero antes, ¿cómo recibe este año y cuáles son las expectativas parlamentarias para el tratamiento de las diferentes legislaciones en este 2023? Bueno, en primer lugar quiero también transmitirle fundamentalmente a los televidentes y a ustedes, a todo el equipo de trabajo, mis deseos de un buen año. Lo recibimos trabajando, como ustedes lo pueden apreciar acá en nuestro despacho. Creo que es un año muy importante para la vida parlamentaria de la Argentina. Aspiro que de una vez por todas la oposición se decida a trabajar, a destrabar esta situación que se ha planteado desde hace unos meses atrás, que tiene que ver con lo que venían comentando sus colegas, que es el intento simultáneo de paralizar la vida de la Cámara de Diputados y paralizar la vida del Consejo de la Magistratura. Creo que esto le hace muy mal a los argentinos porque hay temas muy concretos que hacen en la vida cotidiana. Por ejemplo, el año pasado, ya podemos empezar a hablar del año pasado, pero fue realidad hace unos días atrás, no pudimos tratar una ley que beneficiaba a 800.000 personas, el 70% de las cuales son mujeres, que era la ley de moratoria previsional, que les permitía jubilarse. Y no pudimos tratar también otras leyes, algunas que tenían que ver incluso con cuestiones vinculadas a la salud humana. Bueno, yo aspiro que este año estas cosas se modifiquen. Leopoldo, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Leopoldo, lo que usted está planteando, por ejemplo, el tema de la moratoria previsional, algo que la propia presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, destacó en las redes sociales, y planteó además que no iba a bajar los brazos, tendiendo casi puentes para ver de encontrar eco en la oposición para reactivar la actividad en el Congreso, seguramente alguna comunicación con el Poder Ejecutivo para que convoque a extraordinarias y tratar estos temas. ¿Cómo ve usted esa posibilidad? Bueno, efectivamente ella va a llevar adelante ese esfuerzo porque desde que asumió esa responsabilidad como presidente de la Cámara de Diputados, en realidad la Cámara se reactivó y mucho, y sobre todo con temas reiteros que tienen que ver con la vida cotidiana de la gente, particularmente tal vez porque las mujeres tienen una particular sensibilidad con algunos temas, lo que tiene que ver con la salud humana, como veníamos diciendo, se sacaron proyectos muy importantes, también algunos de igualdad de género, se trabajó muchísimo, bueno, ustedes lo reflejaron a través de este canal en comisiones, hasta que de repente la oposición decidió hacer causa común con Rosati, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y poner en marcha una virtual suspensión de la democracia, paralizar la Cámara de Diputados, que de alguna manera significa paralizar el Congreso, para dejarle a la Corte campo orégano para que avanzara sobre facultades que son propias del Congreso, resucitaran una ley, como fue la ley del Consejo de la Magistratura, que había sido derogada por el Parlamento, algo que está prohibido por la Constitución. La Corte puede declarar inconstitucional una ley, por cierto, después de 16 años sospechoso que lo haga, pero lo que no puede hacer es resucitar una ley que ha sido derogada y encima en beneficio del propio presidente de la Corte, que a consecuencia de lo cual terminó siendo a la vez simultáneamente presidente del Consejo de la Magistratura. Y la oposición, sin importar lo que había como agenda parlamentaria en favor de la sociedad, priorizó la alianza con el presidente de la Corte en este avance sobre el Poder Ejecutivo y sobre el Poder Legislativo. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Daniela Mosetic lo saluda. El Poder Ejecutivo hizo una prórroga de las sesiones ordinarias y, digamos, no se logró aprobar ninguna ley en ese periodo, por lo que ya saben, por la sesión del 1 de diciembre, por la última sesión acá también en diputados. ¿Cree que hay temas urgentes verdaderamente para que merezcan el llamado extraordinarias? Pues el presidente habló de esta adecuación del presupuesto por el tema de coparticipación, está el blanqueo. ¿Son temas urgentes o pueden esperar el 1 de marzo? No, son temas urgentes, como lo es la moratoria previsional, como es la creación de las universidades. También ustedes saben que la oposición bloqueó, a pesar de que habían pedido ellos la creación de 2 universidades, lo que es paradójico, ¿verdad? Bloqueó también la sanción de esas universidades. Si usted no hace estas cosas a principio de año, ya las previsiones presupuestarias no están, después se dificulta, se atrasa.
Pero bueno, nosotros teníamos un acuerdo en la última sesión que usted dice que fracasó. Teníamos un acuerdo con un sector del radicalismo que había pedido particularmente la creación de 2 de esas 8 universidades, pero fue más fuerte la presión de Clarín. Ellos mismos, 15 minutos antes de iniciar la sesión, nos vinieron a decir que no podían bajar al recinto a dar quórum porque habían sido apretados por Clarín. ¿Qué tal, diputado? Sebastián Aida lo saluda. Diputado, ¿Qué tal? Según trascendidos periodísticos en las últimas horas, la oposición, a través de un grupo de diputados y senadores nacionales, presentó un pedido de informes ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de Servicios de Inteligencia, advirtiendo sobre la supuesta existencia en el seno de la AFI de una mesa de inteligencia militar dedicada a la pinchadura de teléfonos, por ejemplo, al funcionario D'Alessandro. Bueno, ¿qué tiene para responder frente a este tipo de acusaciones? Sí, es cierto, un grupo de diputados del que está excluido por ellos mismos la firma de Milman, que integra esa comisión, hará 2 semanas aproximadamente, después de que volvió a reestallar, porque ya había estallado en su momento, pero le habían dado poco espacio en los medios, cuando volvió a estallar el caso de la banda de Lago Escondido, a los pocos días volvieron a presentar un proyecto de pedido de informes sobre los temas que usted puntualiza, con una obvia intención, que es tratar de cubrir sobre todo la responsabilidad del ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, tratando de hacer aparecer esto como un acto de espionaje estatal, a pesar de las contradicciones en las que el ministro ha incurrido. Por momentos dice que le hackearon el celular, por momentos dice que todo es falso, si se lo hackearon es una cosa, si es falso es otra cosa. Pero bueno, para cubrirlo presentaron este proyecto, que era una verdadera película de James Bond, y por supuesto nosotros lo que hicimos, porque corresponde a nuestra responsabilidad, enviamos este pedido de informes al titular de la AFI. El titular de la AFI lo contestó hace una semana y pico, desacreditando totalmente esa fantasía. Porque todos sabemos que en este momento la AFI, desde que asumió Alberto Fernández, y desde mucho antes incluso, desde el gobierno de Macri, ya no maneja más todo lo que son escuchas, etcétera. Eso está en mano precisamente de la Corte. Ustedes recordarán que a pocos días de asumir, Macri le sacó esa oficina a la Procuración, porque todavía estaba la doctora Gil Carbó, y se la pasó a la Corte. Así que en la AFI no hay ni siquiera un tarrito de tomate para ponerlo en la pared y escuchar del otro lado. Lo que pasa es que ellos tenían que inventar algo para proteger a D'Alessandro en sus conversaciones donde trafica influencias con miembros de la Corte. Bueno, fundamentalmente tenían que proteger a Rendo, a Casey, al Grupo Clarín, al Grupo Telecom. Tenían que proteger las charlas donde se habla de coima por las grúas en la Ciudad de Buenos Aires. Y entonces presentaron ese informe para crear el invento de que había espionaje estatal. Eso ya fue contestado, ya le fue respondido a ellos. Lo que pasa que se lo dieron al par de diarios que estaban interesados en defenderlo a D'Alessandro y lo presentaron como un hecho nuevo, pero no tiene ya, de nuevo no tiene nada. ¿Qué tal, diputado? Débora Urieta lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Mi duda es si no es arriesgado que ustedes, como diputados del bloque oficialista, así como también el presidente de la Nación, Alberto Fernández, se suban a una serie de escuchas cuyo origen desconocemos y que ya se considere que D'Alessandro es culpable de una serie de delitos. Digo, ¿no se tendrá que investigar primero el origen de esas escuchas y la veracidad de esas escuchas o mensajes de texto? No, en todo caso tendrían que ellos desmentir esas escuchas y ninguno lo ha hecho. Ninguno se ha animado a presentar el celular diciendo no, yo no tengo esos chats aquí. Al contrario, salieron a decir una sarta de mentiras que no hicieron más que confirmar que las escuchas existieron. En primer lugar, las escuchas las confirmaron colegas de ustedes. Una colega de La Nación que dijo, sí, efectivamente, yo soy la que está hablando en esa charla. Y yo me comuniqué con ellos. La colega de Página 2, Irina Hauser, que dijo lo propio. Además, reitero, ninguno de ellos las desconoció las escuchas. Pero además hay otro antecedente, fíjese, es las paradojas de la vida, ¿no? Ellos salen a decir, bueno, no, son escuchas ilegales, por lo tanto no sirven como prueba. Pero son ellos los que habilitaron en la Argentina que sirvieran como prueba. En su afán de perseguir al kirchnerismo, a los pocos días de asumir Macri, el diario Clarín, que se rasga ahora las vestiduras porque sus directivos están involucrados,
publicó una charla, ustedes se van a acordar, entre Timerman y el entonces presidente de la DAIA, cuyo objetivo era resucitar una causa que había sido cerrada, escuchen bien, cerrada en la justicia, que era la del memorándum con Irán. Esa charla entre Timerman y el presidente de la DAIA, los dos dijeron que no la habían grabado, por lo tanto era claramente ilegal. Y sin embargo el juez Bonadío primero, la Cámara Federal Macrista después, y por último la Casación, que es el tribunal penal más alto de la Argentina, solo por debajo de la Corte y por lo tanto sienta jurisprudencia, con el voto de Borinsky y Hornos, que eran los que iban a visitar a Macri a la Quinta a jugar al fútbol, al tenis y a tantos otros deportes, confirmaron que efectivamente esas escuchas servían porque según ellos se referían a cuestiones públicas más allá de que hayan sido una escucha privada. Y además hay mucha jurisprudencia en ese sentido. También para perseguir al kirchnerismo hicieron lo propio con las escuchas que hicieron en el penal de Seiza, que eran escuchas legales porque estaban justificadas por el juez Villenas sobre un narcotraficante, pero que ellos aprovecharon en el teléfono público para escuchar las conversaciones de presos políticos con sus abogados. Y también le dieron validez en una causa que incluso hasta el día de hoy está abierta y que se llama Puf Puf. Pero viste, esto pasa cuando escupís para arriba. Lo que pasa es que ellos creyeron que en la Argentina se podía impunemente tener 2 códigos de procedimiento, 2 códigos penales, y no se puede. No se puede tener un código penal y un código de procedimiento. ¿Su postura cuál es? ¿Que está bien pero o mal? Por supuesto que está, absolutamente bien, porque son escuchas sobre temas públicos y además con carácter delictivo. Si vos y yo ahora dejamos de hablar en este canal y hacemos una charla privada, y en esa charla privada estamos planificando cómo asesinar a una persona, está bien utilizarla, más allá de que sea una charla privada. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Hace unos minutos le preguntaban sobre la importancia de algunos temas para tratar en extraordinarias, si era tan necesario tratar en extraordinarias. El año pasado hubo un llamado a extraordinarias, no hubo sesiones, no se pudo lograr ninguna sesión. Este año, Alberto Fernández, el presidente, dijo que iba a llamar a extraordinarias, hasta ahora no lo hizo, pero lo va a hacer en este escenario que usted acaba de mostrar, en donde el oficialismo y la oposición básicamente tienen los puentes rotos de conversaciones. Digo, hay un escenario en donde hay pedidos de expulsión, hay un escenario en donde las escuchas también demuestran que, por lo menos en una parte de las escuchas, muestran que la Corte intervenía en la estrategia del PRO en el Congreso respecto del Consejo de la Magistratura. Digo, ¿qué posibilidades hay de lograr avanzar, aunque sea, por ejemplo, en el tema de las universidades, que están todos de acuerdo? O el tema del GAFI, que están todos de acuerdo. Bueno, nosotros, reitero, vamos a hacer, y lo hizo la presidenta de la Cámara también, y lo hizo el presidente de nuestro bloque, todos los esfuerzos necesarios para que se avance. Además, las cosas tienen que correr por cuerda separada. Una cosa es trabajar para sancionar todas las leyes que beneficien a la sociedad, y otra cosa es avanzar en lo que seguramente va a ocurrir, que es la sustanciación de un juicio político a la Corte, por lo que usted acaba de señalar y muchas otras cosas más. En las próximas horas es muy probable que ingrese ya el pedido de juicio político firmado por el presidente y los gobernadores. Ustedes conocen, pero es bueno siempre explicárselo a los televidentes cuál es el procedimiento. Ingresará por mesa de entrada, se va a girar a la Comisión de Juicio Político, que es una comisión permanente que está constituida al solo efecto efectivamente de llevar adelante el juicio político. Esa comisión primero va a tener que resolver si admite, si le da admisibilidad al juicio político. Si esto ocurre con una mayoría simple, que es lo que se necesita, se abrirá un sumario. En ese sumario se iniciará la investigación, que incluye, por supuesto, citar a quienes sean imputados en el juicio político para que ejerzan su defensa, y después habrá un dictamen para abrir o no el juicio político. Si se decide abrir, pasará al recinto. Pero yo creo que va a ser más que interesante, porque, mire, casualmente yo soy miembro de esa comisión. Estaba repasando los pedidos de juicio político a la Corte, ¿no? Este año entró, el año pasado, 2022, entró un pedido de juicio político a la totalidad de la Corte firmado por la Asociación de Juristas Americanos. Pero también ustedes saben que hay un pedido de juicio político de la coalición cívica, y yo me voy a permitir, aunque sea antitelevisivo, leer nada más que un párrafo del pedido de juicio político a Lorenzetti que hizo
la coalición cívica, que forma parte de Juntos por el Cambio. Por ejemplo, le piden el juicio político por cooptación de las estructuras del Consejo de la Magistratura para la concentración del poder y el manejo de los fondos de la justicia, bastante parecido al juicio político que nosotros pretendemos iniciar. Manejo irregular y discrecional de la obra social. Ustedes saben que en esto hay incluso una denuncia penal respecto a la vocalía de Maqueda. Inapropiada e intimidatoria injerencia del presidente de la Corte de Justicia de la Nación sobre los otros dos poderes de la República, también muy parecido a lo que nosotros vamos a plantear. No sé qué va a hacer la coalición cívica, salvo que se arrepientan y retiren el pedido de juicio político. Esto también se puede sumar, estos pedidos de juicio político, ¿no? Leopoldo, puede ser también una base, ¿no?, como para iniciar este debate aquí en la Cámara de Diputados, a partir también de proyectos que ya están en la comisión y que son estos pedidos de juicio político. Bueno, acabo de leerte muy parcialmente, por supuesto, porque claro, es muy extenso. Uno de ellos de la coalición cívica y otro que es muy, pero muy fundado de la Asociación de Juristas Americanos. Porque te quiero aclarar que este escándalo que significa que una Corte Suprema de Justicia haya actuado de la manera que actuó, pisoteando la Constitución, subrogándose las funciones del Poder Legislativo, traficando influencias, como en el caso que escuchamos o que vimos de estas últimas conversaciones con el ministro de Seguridad de la ciudad, ha trascendido la frontera de la Argentina. Ya motivó en una oportunidad la intervención de Naciones Unidas a través de, ¿cómo se denomina? Bueno, tiene una denominación, hay un comisionado sobre la independencia judicial. Y seguramente esto va a llegar también a foros internacionales y foros regionales. Por eso la Asociación de Juristas Americanos ha pedido también este año 22 el juicio político a la Corte. Va a ser un debate muy interesante frente a la sociedad. Obviamente, yo creo que la Comisión de Juicio Político tiene que hacer sesiones públicas, abiertas, hay que salir del anonimato. Las mafias en general se sienten muy acosadas cuando vos las sacás del anonimato, las sacás de la clandestinidad y las exhibís públicamente. Así que yo creo que va a ser muy interesante el debate de la comisión, y si la comisión por simple mayoría aprueba llevar al recinto el pedido de juicio político, mucho más interesante va a ser el debate en la Cámara de Diputados. Leopoldo, agradecerle estos minutos para con Diputados Televisión y dejamos para el cierre a Sofi desde su despacho. Cómo no, con todo gusto y gracias. Gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias, compañeros. Gracias, diputado, por este tiempo. Vamos a seguir recorriendo entonces los pasillos del anexo y del Palacio para llevarles más entrevistas. Gracias. Ahí estaba Sofi Raimundes con nuestro móvil en el despacho del diputado nacional Leopoldo Moró, diputado del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. Los temas judiciales, los temas planteados y la posibilidad del ingreso en las próximas horas, en los próximos días, del pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia con la firma del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Tema central, por lo menos, para el inicio de este 2023. Bueno, ahí por lo que, a ver, nosotros periodísticamente nos concentramos en si hay número o si no hay número, ¿no es cierto? Pero ahí el diputado Moró explicaba cómo es el proceso y hasta la última instancia el número se define lo último. Por lo tanto, él hablaba de que todo ese procedimiento se va a realizar, que va a haber audiencias, que se va a investigar, que se va a intentar, digamos, sacar un dictamen. O sea, hay un montón de pasos previos que no es solo el final, si está o no está el número, sino que también creo que a nivel político va a tener un contenido bastante interesante, ¿no? Sí, igual voy haciendo mi poroteo de la comisión. Bueno, obvio, sabemos que siempre está muy empatado Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Hay otros dos diputados que integran esa comisión de juicio político, que son Alejandro Topo Rodríguez, del Interbloque Federal, y Luis Di Giacomo. Los dos ya avisaron, uno a través de una columna de opinión que se publicó en El Parlamentario, y hoy hablaba con Di Giacomo, y los dos dijeron que ellos no van a acompañar el pedido de juicio político. Así que ya quedaría, el oficialismo le quedaría muy complicado avanzar en la firma del dictamen para después poder llevarlo al recinto, donde ya sabemos que... Pero eso sería, llegar a las 16 firmas. Sí, ¿no? Son 31 miembros de la comisión. Son 31, tener 16 como para tener mayoría. Pero eso después de iniciado el debate en comisión, ¿no? Y demás, exactamente. De la investigación, de llamar gente. Se abre la comisión para
y se abre el Congreso Es para una caja de hablar de este tema. resonancia y Claro. le da visibilidad pública a un debate que tiende a crecer, porque bueno, la intención del Frente de Todos, del gobierno en particular, es que esto no quede, digamos, que no se lo lleve puesto la coyuntura política y otros temas que van surgiendo en la agenda pública, sino que sea de trascendencia porque tocan una fibra sensible que tiene que ver con la administración de justicia y la división de poderes. Claro. Sí, y aparte me parece que también dentro de la estrategia política que tiene el Frente de Todos va muy emparejado con la discusión de lo que va a ser el presupuesto, lo que le va a obligar a Juntos por el Cambio, lo estaba diciendo recién Moró, lo va a obligar a la coalición cívica que diga y que si por qué para un juez sí y por qué para otro juez no. Claro. Sí, incomodarlo. Claro, y lo va a obligar a Juntos por el Cambio, al PRO, a los sectores más duros, a que diga, cuando se discuta el presupuesto, a que diga cómo piensa pagarle a la ciudad de Buenos Aires, o con un impuesto, o recortando partidas del presupuesto nacional que vayan para algún programa que impacte en cualquier provincia. Igual, Entonces, si yo soy asesora Juntos por el Cambio, le digo, vacíenle todas las comisiones, vayan solo al momento de la firma del dictamen, le hacen caer el dictamen y a otra cosa, digo, no te expones a dejar en evidencia tus no, está bien, contradicciones. pero en alguna comisión va a pasar. Presupuesto pasa y vas a tener Sí, que ir al sí, recinto bueno. a discutir y a decir por qué crees que... Pero para mí no tenés que llega al creer- recinto, ese es el tema. Mi duda es para qué semejante esfuerzo si... Juicio político. Sí. No, está bien, pero lo que digo es... O sea, mi duda no, ya sé que es exponer y demás. Juicio político y pero... presupuesto tienen los dos básicamente la misma estrategia. Es una cuestión de posicionamiento y de también obligar al otro a tomar un postura, posicionamiento. sí. Claro. En el caso de juicio político lo van a tener que hacer en la comisión, en el caso de que vayan, o en los medios, en el caso de que vayan. Pero con Rafecas pasó lo mismo, Sí. que algunos la acompañaban, otros no. Sí, con lo de la modificación de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, Sí, quiero sí. decir, que el propio Lustó había presentado proyectos en ese Sí. sentido, y la verdad que salieron bastante airosos, Bueno. digo, te genera alguna chicana. Pero esto es como la discusión de la ley de alquileres, llevada a otro Pero lugar. si hay algo que aglutina Juntos por el Cambio es la agenda judicial. Sí, pero, Para mí- pero después tenés que hacer campaña diciendo que sos republicano. Estamos en un año electoral, Después estamos tenés que- 2023. Sí, pero van a contar el argumento de que las pinchaduras, que No, la no, pero está transparencia. bien, pero Igual digo, en es paralelo toda a una esto, discusión. a ver, tuvimos un año, un 2022 que tuvo ciertos cuestionamientos en cuanto a la productividad, en cuanto a la cantidad de leyes aprobadas. Ya sé que no se mide exactamente por eso, pero sabemos que en simultáneo que se esté tratando esto, hay un montón de temas de la agenda que van a quedar al ¿Para qué tema costado. es ese? Nos vamos a acercar a mitad de año, se va a acercar la campaña. Y eso, Sí. más allá de que no consideramos que la productividad parlamentaria se mide por cantidad de leyes aprobadas, pero hay temas que necesitan ser aprobados en el recinto, Coincido, temas que sí. tienen que ver con lo social, temas que tienen que ver con la salud, temas que tienen que ver con lo educativo y que tienen que ver con esa agenda diaria que estaba hablando recién el diputado Pero Moreno. son cuestiones que pueden ir por cuerdas Porque separadas, la como pudrís decía en el recién Congreso, entonces estás pudriendo. Y además Moró decía recién un debate muy interesante para la sociedad. La sociedad está esperando que le saquen la moratoria, que Sí, pero- la ley de alquileres. Pero en la medida en que Juntos por el Cambio no esté dando quórum para tratar Sí, pero temas si que sí son avanzás con estos importantes, proyectos, ¿por nunca qué te no van a se dar puede quórum. dar visibilidad a temas que son importantes? Pero para mí, si no te dan quórum por el Consejo de la Magistratura, menos ya salió hoy la Mesa Nacional con un comunicado. Para mí te metes en un tema que Pero termina... son posicionamientos políticos, vos estás exponiendo Pero políticamente si no, claro, el porque tema si no judicial, solamente sin terminás duda, tratando, No. el tema- Congreso termina tratando Sí. la creación de universidades. No, Y- la moratoria previsional o la Pero está ley bien, pero de digo, blanqueo de activos. Digo, hay un montón de proyectos que necesita el Ejecutivo. Y Esos lo otro proyectos también. tienen porque tienen una agenda. Se están explorando que canales. pueden seguir, Sí. ¿no? Pero por el otro lado, también el tema que tiene que ver con lo judicial es un Sí. poco el tema que tiene en la agenda el oficialismo y que será en el Congreso o será en los medios, pero lo cierto es que se va a instalar dentro de lo que es la campaña política, Claro, viene una la campaña. campaña electoral. Más allá de que los temas sociales, en algún momento tendrán que acordar oficialismo y oposición que el Congreso tiene que abrirse para discutir estos temas sociales. Claro, Sí, mi duda bien. es por qué arrancan ahora cuando primero tenés que sacar el blanqueo de activos que tiene que mandar el Ministerio de Economía, tenés que sacar la moneda. Yo primero resolvería todo eso y después arranco Pero la campaña. Es que Juntos tiene por- que ver es que con- la realidad es que te asegura que Juntos por el Cambio te va a dar el quórum para sacar el blanqueo. Sí. ¿Qué te asegura que Juntos por el No, Cambio te no va a lo dar sé, el quórum sí, es para cierto, sacar la ¿eh? El sentido de la moratoria? oportunidad tiene que ver con Claro. que se acaba de explotar Sí, la puede bomba, ser. de que hay un escándalo. No vas a El esperar. tema es que al Impresionante a final partir del de- día el votante valora más un juicio político que no llega a destino o que te saquen la moratoria. Pero eso lo la vas ley a de ver en la alquileres. campaña. Digo, la verdad es que hay, primero, hay, no sé cuántas comisiones, no me acuerdo, pero digo, un montón de comisiones donde se va a tratar el tema.
Lo otro es, de vuelta, son posicionamientos políticos. Vos tenés pedidos de expulsión de diputados que sabés que no van a llegar a ningún lado. Sí, pero sin embargo los puso Juntos por el Cambio y los puso Las dos partes. el frente de todos. Vos tenés pedido de juicio político contra Alberto Fernández también de parte del frente Pero eso sabemos que quedan en la Cambio. nada. Acá, por lo que veíamos, había una intención de una puesta en escena más fuerte. Sí, pero obvio, pero de eso se trata. Digo, vos acá, la Cámara Pero no de son Diputados- tribalidades. Acá Claro. debe estallar pero vos una hablás con bomba tus que tiene que amigos, ver pero con... vos hablás con tus amigos. ¿Qué le importa más, la inflación o Rosati? Es muy difícil medir qué es lo que le importa al votante promedio. Son temas importantes, tanto unos como otros. Ay, bueno, enseguida vamos a hablar cómo es el tratamiento de un proyecto de juicio político, si se trata igual que cualquier otro proyecto, de la misma manera se trata en comisión y con qué número se tiene que tratar en el recinto. Pero hay también una agenda social y de eso nos va a hablar Dani, que tiene que ver un poco con la agenda social que está planteando el gobierno. Exactamente, en realidad es un poquito ver qué es lo que se hizo durante el 2022 y lo que siempre decimos, en me parece que el debate que estamos teniendo nosotros recién se salda es que se puede hacer todo al mismo tiempo, ¿no? Una cosa no quita la otra, Claro. Debería poder ser multitasking, ¿no? El Claro. Congreso, Sí. eso sería la idea, hacemos los temas que le importan, los temas de campaña, vienen los diputados, viajan de las provincias, hacen campaña de territorio, van a poder hacer todo, ¿no? Y cumplir con Confiamos todo. en que sí. Confiamos en Confiamos que sí. en que sí. Confiamos en que sí. Pero bueno, además de... Se habla de la visibilidad que tienen los temas políticos, que a veces son también difíciles de abordar para el votante, consejos de la magistratura, temas difíciles de explicar. También ahí están los temas de la agenda social que tuvieron avances, sobre todo en la segunda mitad del 2022. Y ahí traje un repaso que es más que nada que... No tiene que ver con que se haya ido Sergio Massa y haya venido Cecilia Moró, pero es como se fue dando la agenda un poco acá en diputados y por dónde se pudieron encontrar esos consensos, ¿no? Me parece que vino por ese lado el tema. Y, uno de los temas que tuvo media sanción y que fue bastante transversal también fue el Registro Nacional de Deudores Alimentarios. Un tema que vino desde el Frente de Todos, pero que tuvo especial impulso de parte de Cecilia Moró y que, que crea un precedente, un reclamo que se viene manteniendo hace muchos años para que, si vos debes dinero como mamá o como papá a tu expareja para el mantenimiento de tus hijos, si debes dinero, no puedes abrir una cuenta bancaria, no puedes financiar, no puedes sacar un crédito, no puedes hacer un montón de trámites, no puedes sacar el registro, un montón de trámites en el distrito donde vos vivís y en todo el país. Claro. Eso por eso es lo importante que sea un registro nacional y que tenga una consecuencia. Cuando fue la aprobación del proyecto, nos explicaron, ¿no? No es automático, no es que se aprieta un botón, que te atrasaste 5 días y que no puedes hacer nada. Sí se puso especial énfasis en que sea lo más ágil posible, tanto para entrar como para salir también, ¿no? Claro. Porque eso también es importante. Es como un veraz de deudores alimentarios que, en la medida que vas con el cumplimiento, como corresponde, con lo que indica la justicia, estás limpio. Puedes hacer todo y en la medida que no pagas, apareces en un registro que todos los distritos tienen acceso. Otro de los temas también que se trató y que tuvo media sanción durante el 2022 fue la formación y desarrollo de la enfermería. Un tema, ¿se acuerdan? Que había sido presentado incluso por el presidente Alberto Fernández, ¿no? En la Casa de Gobierno. En la Casa de Gobierno. Con Pablo Yedlin. Con Pablo Yedlin. Que surgió, no era algo que no se supiera, pero la pandemia fue algo que lo dejó más al descubierto. La falta de profesionalización, digamos, de algunas carreras de enfermería, la voluntad de homologar una única carrera, una única formación, digamos, que a vos te sirve, estudiar acá en la Ciudad de Buenos Aires, poder ir a trabajar al interior, que todo tenga el mismo nivel y la misma relevancia, y también esta posibilidad de, que hay provincias que tienen muy bajo la cantidad de enfermeros por paciente. Claro. Y eso hace que redundara, por ejemplo, durante la pandemia en una atención más eficiente. Por más que los enfermeros le pusieran toda la voluntad del mundo, el número y la asistencia por paciente tiene que tener cierto estándar que está dado. Provincias tuvieron que salir a contratar enfermeros. Claro, de exactamente. localidades, Pero eso también... Y en el medio de la pandemia surgió este proyecto. Exacto. Pasó la pandemia, quedó el proyecto
y ahora está recrudeciendo un poco el COVID, así que a lo mejor ahora volvemos a... Exacto, el COVID, pero también estar otra vez ver por qué no van a trabajar a ciertos lugares del interior del país, por cómo son las condiciones salariales, cómo es el reconocimiento profesional de esas personas. ¿Tienen el mismo reconocimiento que tiene un médico, que también tiene una carrera universitaria? ¿Cómo? Bueno, eso lo que trató es de elevar ese estándar, claro, que hoy después les voy a contar también que está la ley de obstétricas, que lo dijo recién Mónica Machar, que va en el mismo sentido, ¿no? Elevar ese rango de trabajo de los enfermeros, que es tan importante. Bueno, también esto es muy reciente, el reconocer como natural y originaria la lengua de señas argentina. Eso pasó a la media sanción en el Senado. Nosotros nos dedicamos a lo que es el trabajo en la Cámara de Diputados, pero los vecinos estuvieron también trabados en diciembre. Sí. En diciembre vienen trabados con muchas leyes, que el mundial, que los presentes. Mucha gente enferma. Mucha gente enferma, ya recuperada, Sí. muchos también, por suerte. Pero eso hizo que el mes de diciembre fuera complicado. Entonces, muchos de los mega sanciones que estamos viendo acá están ahora ahí esperando que retomen las sesiones para, bueno, convertirlos en ley. Muchos de esos no son. Ahí hablamos también de los beneficios impositivos para el personal de la salud, la exención del pago de ganancias a las remuneraciones a partir de las 4 guardias mensuales de los profesionales de la salud, un proyecto de Daniel Goyán, que estuvo en línea con cuando se subió el piso de ganancias, cuando fue el beneficio para los camioneros, por qué los camioneros sí, al personal de la salud no. Entonces, ¿cómo podemos hacer que aquel profesional que quiere hacer un extra, no se lo quiten por el lado del impuesto? Entonces ahí dijo el proyecto de Goyán, que tuvo un montón de firmas, un montón de respaldo. Bueno, si haces más de 4 guardias mensuales, más de una por semana, bueno, no tenés que pagar ganancias. Pese a que también es una carga horaria, ¿no? Sí. Muy intenso, más de 4 guardias mensuales, pero está quien lo hace. Y en la medida que lo necesite, no se le aplica ese impuesto. Esto también tiene media sanción. Dentro de la agenda social, bueno, fue muy importante y muy trabajada la ley alcohol cero al volante. Casi estuvo a punto de fracasar. Fue una de las que estuvo más cerca de casi, bueno, de correr la suerte de la ley de humedales, ¿no? Porque había como un doble discurso entre quienes lo apoyaban en público y quienes por abajo no estaban convencidos. Había mucha presión de las empresas, sobre todo en las provincias productoras de vino, ¿y qué va a pasar? ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Y va a funcionar? Y bueno, y hubo un montón de testimonios acá en la Cámara de Diputados de provincias y de distritos donde ya se está implementando hace varios años y donde los números realmente son reveladores, son con resultados positivos. Por eso también alcohol cero al volante, hoy es 2. Ayer, por ejemplo, se puso en efecto la ley en la provincia de Buenos Aires. Provincia, claro. Toda la provincia de Buenos Aires. Ya había algunos distritos del conurbano y del interior que lo estaban teniendo, pero claro, estaba eso. Vos ibas a Moreno, en Moreno no se puede tomar alcohol. Cruzabas la frontera a Merlo, en Merlo sí. Bueno, claro. Bueno, hoy la situación es, con cómo están las cosas, es que si vos vas por abajo de la Panamericana es alcohol cero, pero si vas por arriba de la Panamericana es 0,5, porque es una ruta nacional. Es una ruta nacional. Bueno, ¿para qué? No tendrías que haber dicho. Ahora ya sabes por dónde. Ahora, claro. No, bueno, pero eso sucede, digo, con todas las rutas nacionales. O se provincializa una ciudad. todas las rutas, o se aprueba la ley a nivel nacional. Pero una ciudad, por ejemplo, que sucede mucho en el interior, una ciudad en donde cruce una ruta nacional por la ciudad, lo que va a pasar es que toda la ciudad va a tener alcohol, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, toda la ciudad va a tener alcohol cero, salvo la ruta nacional, porque todavía no salió esta ley. Y una pregunta que formulo al aire. Una vez que salga sancionada en las 2 cámaras la ley de alcohol cero, ¿los efectos van a ser inmediatos o las provincias van a tener un tiempo para adherir? Las provincias van a tener que adherir para lo que son las rutas provinciales, básicamente. Por eso lo que está delegado la vialidad en las provincias. Entonces vos tenés el caso de Mendoza, por ejemplo, que no va a adherir, y otras provincias que sí van a hacer. Mendoza no va a adherir porque sus legisladores, sus representantes fueron claros. Pero si vas por la ruta 40, no puedes tomar. Claro. ¿No? Atraviesa buena parte las de rutas todo. nacionales. Solo para las rutas nacionales. Claro, Bien. acá sus representantes fueron claros porque había 2 proyectos, uno que tenía que ver con alcohol cero y otro tenía que ver con 0,5, pero incrementar
las multas, las penas, en lo que tenía que ver con los controles. Bueno, las provincias productoras iban por este último, claro, con Mendoza como provincia vocera de esa situación. Mendoza ya avisó que no va a subirse a la ley nacional, pero de todas formas la ruta nacional es nacional. Claro. Sí, bueno, la explicación que se dio acá en el Congreso es no es necesario tener un mapa y saber dónde se puede, dónde no. No, es si tomaste alcohol no puedes manejar. Claro. Esa es la idea. Sí, y cortar con esa especulación de, bueno, puedo hasta una 0, copita, 5, pero la segunda... ¿Cuánto es 0,5? ¿Cuánto es 0? ¿Por dónde voy a ir? Bueno, no. Eso, sí, recordemos que actualmente la legislación es que podés tomar hasta 0,5 gramos por litro de sangre para conductores, después para motociclistas creo que es hasta 0,2 y rige el alcohol cero solamente para conductores profesionales. Exacto. Claro. Bueno, a ver, ¿vamos a seguir con la agenda? Dale, seguimos con la agenda. Antes de irnos a la pausa. Exacto, la expropiación del edificio de Cromañón para construir un museo de la memoria, ese fue también otro de los temas. Esto sí se convirtió en ley, porque me parece que también fue aprobado en el Senado. Esto es uno de los que sí fue aprobado. Bueno, este fue un tema muy pedido y muy trabajado, que es agilizar el trámite del certificado único de discapacidad. Creo que esto fue un apéndice de la voluntad de modificar la ley sobre discapacidad, la global, la integral, pero hubo un trabajo como para atender esto que es urgente. Bueno, el certificado único de discapacidad, que sea más sencillo, más accesible para todos quienes están en el interior del país, sobre todo, y no están cerca de las oficinas donde tenés que presentar todos los papeles, toda esa burocracia. Bueno, esto se dio este primer paso. Y también la creación de un plan federal de capacitación para funcionarios sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes. Esto que va en línea con otros planes de capacitación, la ley Micaela, la ley Yolanda, que, bueno, evidentemente vienen funcionando bien, se vienen cumpliendo y en el mediano plazo se van viendo estos resultados, la voluntad de participar, la voluntad de informarse y aquel que no tiene la voluntad, la obligatoriedad de parte del Estado sobre esta formación. Creo que es la última, me parece. Bueno, ahí están varios temas que fueron conformando lo que vos bien decís, Dani, lo que es la agenda de acuerdos, la agenda de consenso en la Cámara de Diputados, que cubrió prácticamente el primer semestre y algo del segundo semestre. Sí, pero después ya empezaron las diferencias. Ya empezaron las diferencias, alguna última ahí, mirá, la regularización dominial para integración sociourbana, es la ley de barrios populares, ¿te acordás? Eso fue también uno de los últimos trabajos que hubo acuerdo. La ampliación del programa de protección integral de personas con cardiopatía congénita. Generalmente los temas de salud vienen saliendo por unanimidad o con alta cantidad de votos. Y esto, los procedimientos médico-asistenciales para la atención de las mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal, que fue con este nombre de Ley Giovanna, que bueno, fue un momento muy, muy emotivo en la Cámara de Diputados, que también espera su sanción en el Senado. Bueno, ahí están los debates, las leyes sancionadas en algunos casos por la Cámara de Diputados, en otros debates que todavía están pendientes en esta Cámara, debates que han pasado al Senado y que están también retrasados por las diferencias políticas entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, y que seguramente van a formar parte de lo que es la agenda parlamentaria de este año 2023. Nos vamos a ir a la pausa, pero antes de irnos a la pausa vamos a compartir un trabajo que ha hecho la Cámara de Diputados, donde resalta la labor que se hizo en el recinto, en las comisiones durante el 2022. Lo más destacado fue lo siguiente. Finaliza un año legislativo de mucho trabajo, compromiso y dedicación en la honorable Cámara de Diputados. En este nuevo periodo legislativo número 140, renovamos el esfuerzo por cumplir con debates abiertos, plurales y federales. Estos son algunos de los hitos y acontecimientos que marcaron la agenda parlamentaria de la Cámara Baja y de todas las áreas que la componen. En primer lugar, se volvió a la presencialidad plena en el Congreso, en paralelo al avance de la campaña de vacunación. A lo largo de estos 10 meses del periodo legislativo, se realizaron 15 sesiones. Se votaron unas 39 leyes, de las cuales 19 fueron por consenso con más de 200 votos afirmativos. Leyes que buscan mejorar efectivamente la vida de los y las ciudadanas, como por ejemplo, Ley de Alivio Fiscal para pequeños contribuyentes y autónomos, Ley sobre Cuidados Paliativos,
Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual y tuberculosis TBC. El Plan Nacional de Cardiopatías Congénitas, Ley de Procedimiento ante Muerte Perinatal, Alcohol Cero, Reconocimiento de la Lengua de Señas, Paridad de Género en el Deporte, Modificación del Certificado Único de Discapacidad, Registro de Deudores Alimentarios Morosos, Exenciones impositivas al personal de salud, Promoción y fomento de la innovación tecnológica. Además, tuvo lugar un hecho histórico. Fue electa la primera presidenta mujer de la Cámara Baja, la diputada del Frente de Todos, Cecilia Moró. Las direcciones, observatorios y áreas de nuestra casa también trabajaron con el objetivo de generar mayor igualdad, accesibilidad, modernización, compromiso ambiental, capacitación, protección de derechos y participación. La Dirección de Igualdad de Género, junto con el Departamento de Géneros y Diversidad Sexual de la Dirección General de Recursos Humanos, implementaron el programa Perspectiva de Género para Legislar, que aborda la sensibilización y capacitación en género y diversidad para los honorables consejos deliberantes de todo el país, de la que participaron más de 600 personas en 72 municipios. Además, se continúa con la capacitación Ley Micaela, de la que este año participaron 655 personas de toda la Cámara. A través del programa de empleo, formación y desarrollo para personas travestis y trans, ya ingresaron al trabajo legislativo 33 personas. Desde la Asesoría de Formación e Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad, se interpretó en lengua de señas el 100% de las sesiones legislativas ordinarias, especiales e informes de gestión del jefe de ministros. Desde la Dirección General de Innovación, Planificación y Nuevas Tecnologías, se puso en marcha la digitalización de expedientes parlamentarios que contienen información que va desde 1854 hasta 2019. La Dirección General de Ambiente y Desarrollo Sostenible realizó por primera vez la capacitación en temática ambiental en el marco de la Ley Yolanda 27.592, de las que participaron más de 600 personas entre autoridades superiores, diputados y diputadas. Desde el Observatorio de Víctimas del Delito se continúa asistiendo a personas para el pleno cumplimiento de sus derechos. Desde el Instituto de Capacitación Parlamentaria se han sostenido y ampliado las propuestas formativas en función de la demanda de capacitación. Desde el Observatorio de Familias y Juventudes se trabajó en temáticas como bullying, ESI, grooming y ambiente, junto a organizaciones civiles y especialistas. La Oficina de Asesoramiento Legislativo realizó informes y jornadas presenciales en el marco de su ciclo, estableciendo puentes entre ciencia y política, y comenzó a integrar la Red Mundial de Oficinas Parlamentarias. La Casa de la Democracia es un espacio de recepción abierto y federal, dispuesto a dar respuestas concretas a las demandas de la sociedad. En este periodo, continuaron los trabajos en comisiones y se lograron sancionar leyes fundamentales. Para el año que inicia, nuestro desafío es seguir trabajando para encontrar soluciones para las necesidades del país, junto a todas las expresiones, a través del diálogo y el consenso. Uniendo voces. Diputados Argentina. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Paula, tengo 34 años y soy doctora en química biológica. Hace años empecé a jugar al básquet con mis amigos. Nos juntamos, entrenamos y nos divertimos.
Durante la semana investigo el comportamiento de las proteínas en el Laboratorio de Biología Celular y Estructural del Instituto Leluar. Trabajo de lo que más me gusta sin dejar ninguna pasión de lado. Que lo que quiera hacer incluya la ciencia. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Ay, mi mamá. Avísame cuando lleguen. Llegamos, ma. Recontra llegamos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Buscás naturaleza? Entrá a larutanatural.gov.ar y elegí tu próximo viaje por Argentina. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión.
Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Muy bien, regresamos aquí a la segunda edición por DTV, la segunda edición por Diputados Televisión, y nos vamos rápidamente a la provincia del Chaco. Diputado Cipollini, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes, feliz año nuevo. Igualmente. Estamos un poco analizando lo que es la agenda que se viene, lo que dejó también el 2022. Si hay que hacer un análisis, diputado, ¿por dónde pasaría lo más importante del 2022? Bueno, creo que culminó un año particular, el 2022, donde hubo, yo diría, un par de escenarios, ¿no? Uno de cierta normalidad que cubrió casi todo el año legislativo y un periodo de efervescencia, de mucha tensión en la última parte del año, ¿no? Que tal vez tendríamos que haberlo imaginado culminando de otra manera, pero bueno, culminó de la manera que culminó, ¿no? El reconocimiento público, todo lo que ocurrió en el recinto de la Cámara. Así que no podría ponerle una nota al año, porque en realidad hubo de todo. Se aprobaron algunas leyes importantes, significativas, quedaron unas cuantas en el tintero, ¿no? Algunas que formaban parte de los pedidos del Ejecutivo, otras formaban parte de nuestra demanda, otras seguramente del oficialismo, pero bueno, así fue el año. Esperemos que este año 2023 sea distinto. Si bien siendo un año electoral, imaginamos que, no sé si va a ser calmo, por lo menos vamos a desear que así sea, ¿no? Claro. Pero ustedes saben que cuando hay campañas electorales y muchos diputados están en el calendario electoral como candidatos o soportando o apoyando alguna fórmula, por ahí es difícil cumplir con la regularidad de la presencia en el Congreso. Así que, bueno, esperemos. La verdad que la culminación social del año, que fue esa celebración tan importante por el logro de la Copa del Mundo, dejó una sensación grata en toda la sociedad, ¿no? Un país unido tras un objetivo común. Solo se vieron banderas argentinas, cantos relacionados con la escaloneta y los muchachos. Deberíamos tratar de recrearlo. Creo que fue un episodio balsámico para toda la sociedad argentina, que tendríamos que hacer el esfuerzo para que ese escenario ciudadano tan importante, tan masivo, tan abarcativo, que cubrió toda la geografía nacional, pudiera replicarse de alguna manera en el seno del Parlamento, ¿no? Tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Pero bueno, es mi deseo, espero que se cumpla. Gerardo, algo que solo por ahora lo puede lograr el fútbol. Solo por ahora lo puede lograr el fútbol. Pero bueno, dejó una buena enseñanza el fútbol, demostró que podemos sobrevolar sobre las diferencias y unirnos en un objetivo común. ¿Y por qué no pensar en un objetivo común? Un país que indemnice a los que se fueron, que los haga pensar en regresar, que vuelva a ser ese país de la inclusión social, de la posibilidad de toda la gente de realizarse en un país que, como ya parece una muletilla, ¿no? Un país que lo tiene todo y que tiene tantas carencias, ¿no? Un nivel escandaloso de pobreza, inseguridad rampante por todos lados, un problema educativo más que importante porque la calidad de la educación argentina se ha deteriorado sobremanera, la seguridad pública, la salud pública, son metas que podrían unificarnos a todos.
seguramente requerirá bajar un poco los decibeles de la discusión política, pero creo que es una meta que podría convocarnos, ¿no? Por lo menos creo que las generaciones jóvenes, esas que cubrieron las calles del país, nos lo están demandando. Diputado, buenas tardes. Daniela Mosetic lo saluda. Le quería consultar sobre esta posibilidad de que haya sesiones extraordinarias, casi descartado en enero, pero con posibilidades de que haya en febrero. ¿Usted cree que hay temas que ameritan, que son realmente urgentes para tratar antes del 1 de marzo? El Ejecutivo tiene una agenda propia, pero ¿ustedes cómo lo evalúan? Bueno, sí, la verdad que sería, no he sido un seguidor de las labores del Parlamento en el tiempo. No sé si hay muchos antecedentes de sesiones extraordinarias en el periodo de receso, ¿no?, que abarca puntualmente el verano. Pero si la agenda lo amerita y es convocada el plenario, bueno, supongo yo que habrá que ir a ver qué es lo que se plantea, qué es lo que se desea tratar. Tengo entendido que el ministro Massa quiere que se trate una especie de moratoria, de blanqueo en relación a este convenio que se ha firmado con los Estados Unidos para que este país provea información respecto de tenedores de fondos no declarados fuera del país. Tengo entendido que aún no está concluido el proyecto. Esperemos que el objetivo pueda cumplirse, si bien Estados Unidos ha aclarado que la información va a comenzar a fluir a partir del 2024 y no va a ser de todo el universo de los depositantes, sino solo de las sociedades, no de los depositantes privados. Pero bueno, esperemos. Siempre digo que las moratorias no alientan al buen pagador de los impuestos, ¿no? El buen pagador se queja porque dice: he pagado durante todo el tiempo cumpliendo mis obligaciones, ha habido gente que ha quedado fuera o marginada del sistema, o sea, marginado del sistema, y de pronto se los premia con una tasa menor, sin sanciones. Tienen una cierta carga de inequidad las moratorias, esta y en general cualquier moratoria. Pero bueno, siempre hay motivos que justifican una moratoria, a veces las dificultades económicas. Este año particularmente va a ser un año muy complicado a raíz de esta sequía tremenda que estamos soportando en todo el país. Prácticamente no hay lugar donde no se esté padeciendo la sequía. ¿Y la sequía qué implica? Implica que hay menores posibilidades de trabajar en el campo, ya sea en la agricultura como en la ganadería. Eso va a redundar en menores volúmenes de producción, y menores volúmenes de producción son menores ingresos, ya sea vía exportación o sea vía impuestos interiores o internos, ¿no? Así que esperemos a ver la agenda. Yo creo que hay una agenda insoslayable, que es el tratamiento de la ley de alquileres. Ahora viene, o si no vino ya, un aumento más que significativo sobre las cuotas de alquileres. Una ley que se votó por unanimidad pensando que dábamos una herramienta formidable al mercado, y al final resulta que perjudicamos tanto a los inquilinos como a los propietarios, ¿no? Después el tema de los créditos UBA, que hay situaciones puntuales que merecen una atención por parte de la ley, ¿no? Y después los círculos de ahorro de automotores, que también, si bien el que entra sabe que el valor de la cuota está en relación con el valor actual del modelo, pero vía la inflación esos valores se han desbocado, y en consecuencia hay mucha gente que ve que lo que en algún momento representaba un porcentaje menor de sus ingresos, ahora se lleva una parte más que sustantiva de los mismos. Y entonces creo que de alguna manera también hay que mirar un poco este tema, entre otros temas, ¿no? Nosotros hace rato que venimos bregando por la ley de extinción de dominio, por ficha limpia, por la ley de la declaración de la emergencia educativa. No han tenido buena recepción estos pedidos, y en consecuencia por ahí uno ve que la agenda medio que se tranca, ¿no?, cuando hay negación para tratar estos temas, que en realidad creo que conmueve a todo el espectro político, ¿no?, porque supongo yo que así como a mí me llenan mi correo de reclamos la gente, ocurrirá con los diputados del oficialismo también. Así que creo que tenemos que darle una señal a la sociedad de que nos ocupamos y nos preocupamos por los temas que la afligen, ¿no? Porque estamos aquí precisamente, a diferencia de los senadores, representando al pueblo, ¿no?
Así que bueno, esperemos a ver que llegue la convocatoria para ver de qué se trata. Diputado, ¿qué tal? Sebastián Aida lo saluda. Feliz año. Hola Sebastián. Bien, diputado, le escuchaba recién hacer referencia a las enseñanzas que dejó el Mundial de Fútbol, ese logro colectivo, esa fiesta popular, dejando de lado las diferencias. ¿Qué pasó en el 2022 que no pudieron dejarse de lado las diferencias, por ejemplo, para avanzar con leyes que fueron intensamente debatidas, que lograron dictámenes de las distintas fuerzas políticas? Me refiero a la ley de humedales, a la ley de alquileres, también podríamos agregar en esta lista la ley de compre argentino. Iniciativas que probablemente hayan surgido inicialmente de una fuerza política, pero que terminaron siendo en su mayor parte políticas transversales. Entonces, ¿por qué no pudieron, digamos, tirarse esos dictámenes a la cancha y de última que gane el mejor, ¿no? Siguen siendo deudas pendientes de este Congreso Nacional. Son deudas pendientes. La ley de humedales en realidad necesitaba un tratamiento más profundo, más abarcativo. Había que escuchar más voces de las que se pretendía, con las que se pretendía llegar al recinto, porque, bueno, si vamos a una posición muy extrema desde el punto de vista de la conservación, teóricamente no deberíamos hacer nada que dejar nomás que la naturaleza cumpla y siga su función, lo cual no está mal ni estoy en desacuerdo con ello. Pero las restricciones que traía la ley de humedales ponía en aprieto muchos sectores productivos de muchas provincias, no de una sola, de muchas provincias. Y en consecuencia, tengo entendido que los actores de la comisión tenían como materia pendiente escuchar a los gobernadores, porque había algunos gobernadores que tenían cierta visión negativa respecto de, por lo menos del texto en el que estaba planteada la ley de humedales. Me imagino que pasó por ahí el tema. Y después las otras dos, y bueno, la verdad que no se resolvieron en las comisiones o no se pusieron de acuerdo en la labor parlamentaria, porque estaban los despachos, era cuestión de acordar y llevarlos al recinto. Y bueno, como vos dijiste, Sebastián, que gane el mejor, ¿no es cierto? Que tenga más votos, que apruebe la ley. Formarán parte de las cuestiones que nos recibirán en la mochila del 2023, el año legislativo que teóricamente debería comenzar el 1 de marzo. Diputado, buenas tardes. ¿Cómo le va? Soy David Cayón. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Usted hace unos minutos decía, bueno, si el temario lo amerita, nosotros vamos a estar en extraordinarias. Más o menos ya se empezó a conocer cuál sería el temario en el cual estaría interesado el Gobierno Nacional. Tiene que ver con el blanqueo de capitales, tiene que ver con el presupuesto, la modificación del presupuesto. En el bloque, ¿ya hubo contactos entre ustedes? ¿Cuál es el temario? O por lo menos se está hablando de cuál sería el temario que estarían dispuestos a aceptar como para ir al recinto. ¿Hay negociaciones? ¿Se está pidiendo llevar alguna ley en extraordinaria de la oposición como para poder facilitar las discusiones? No, hasta este momento no, con toda franqueza te digo. Puede ser que los presidentes del bloque estén conversando y todavía eso no haya bajado para el resto de los miembros de los bloques. Estamos atravesando, nos falta Reyes todavía, un periodo de paz y amor, y en consecuencia me parece que todavía, por lo menos en lo personal, yo no he recibido ninguna comunicación ni del secretario del bloque. Puede ser un regalo de Reyes. Puede ser que llegue como un regalo de Reyes. Vamos a esperar que pase Reyes, y bueno, cuando pase Reyes entraremos en carrera, en un año, como les digo, que va a ser particular, ¿no? El 2023 tiene la carga de las elecciones, y en nuestro país ese es un tema que involucra a todos, que nadie puede sustraerse, la pasión que le ponen algunos actores, las necesidades que tienen otros. Así que, bueno, esperemos, hagamos votos para que sea un muy buen año, no solo en lo legislativo, es un buen año para todos, ¿no? Para todos los argentinos, que finalmente, como ustedes dicen, podamos acordar, que podamos llevar los despachos al plenario para tratar los problemas que la gente necesita y desea que tratemos. ¿Qué tal, diputado? Débora Brieta lo saluda. Hola, Débora. ¿Cómo le va? Mi duda es si usted antes hablaba de que la agenda se tranca, hacía mención a alguno de los sucesos que tuvimos durante el año que acaba de terminar. Mi duda es si con la inminente presentación de juicio político a los miembros de la Corte Suprema eso podría afectar aún más la dinámica
que venimos viendo en el Congreso, sobre todo la ruptura que hay entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos? Bueno, la verdad que el pedido de juicio político al presidente de la Corte o a los miembros de la Corte, debería haber economía procesal. Ese juicio no va a avanzar, no va a salir nunca, porque quien lo impulsa no tiene los votos suficientes necesarios. Y también, si no entró, va a entrar un juicio político al presidente con varios impulsores separados. Así que volvemos a lo de siempre, ¿no es cierto? No podemos ponernos de acuerdo en una agenda común y en cada trinchera hay proyectos distintos, hay visiones distintas. Es lamentable, pero es así. Así que si uno ve todo lo que la Comisión de Juicio Político puede llevar a cabo, es una locura de tareas y actividades. Por eso hablaba yo de la economía procesal, ¿no? Vamos a hacer todo un trabajo, montaña de papel, de testigos hablando por todos lados, para algo que no va a ocurrir. Así que no sé, la verdad que no sé. Por el otro lado también va a haber actividad, ¿no?, contra el presidente y contra los gobernadores. Así que hago votos de nuevo, como le dije, jóvenes. La sociedad argentina está inmersa en sus propios problemas, de la cotidianeidad, del dinero que no alcanza porque la inflación corroe todos los niveles de ingresos, no hay nadie que se salve. La inseguridad castiga a todos, no hay lugares donde uno pueda decir acá vivimos tranquilos. La salud pública está en crisis, en todos lados está en crisis. Acá en el Chaco particularmente es dramática la situación de la salud pública. La educación, también tenemos el mismo problema, huelgas recurrentes por todo motivo y por todo tipo. Y eso es lo que le pide a la gente. El día a día, si va la empresa donde trabaja va a tener un bloqueo y va a cerrar y los va a despedir, o si el precio de los combustibles va a impedir que puedan llegar los productos a los mercados a precios razonables. El compendio de dificultades es muy grande y que le agreguemos desde la política a estas cosas me parece que nos suma, en mi opinión. Gerardo, ¿cómo ve esta decisión del presidente Alberto Fernández de impulsar este pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia, acompañado, mañana va a haber una reunión y seguramente podrán firmarlo todos los que participen, que son gobernadores provinciales, entre ellos uno de los que más ha insistido también en la necesidad de enjuiciar a la Corte es el gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Capitanich? Así es. Y bueno, vuelvo a lo que le dije hace un rato. Realmente, si un fallo de la justicia me favorece, la justicia está bien. Si un fallo de la justicia no me favorece, la justicia está mal. Si vamos por ese camino, nunca nos vamos a poner de acuerdo ni vamos a respetar a un poder que podrá ser impugnado. Hay gente que tiene opiniones diversas sobre la Suprema Corte, sobre sus integrantes. Se habla de la falta de federalización de la Corte y todos los miembros de la Corte, no sé si hay un solo porteño, el resto son todos provincianos. Así que estamos hablando de los problemas de la política, no estamos hablando de los problemas de la gente, del ciudadano común, que desea ver que su dinero deje de valorizarse, que acá en el norte la gente que antes ahorraba en dólares está ahorrando en guaraníes o en pesos bolivianos. ¿Por qué? Porque nuestra moneda no vale absolutamente nada y cada día vale menos. Y no vemos que se estén tomando medidas sustanciales y sustantivas para tratar de poner en caja este flagelo que nos castiga a todos, como lo han hecho los países de acá, de nuestro patio vecinal, ¿no? Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, aún Brasil con sus conflictos políticos ha tenido deflación, inclusive en estos 2 últimos meses. Son países que lograron tasas de inflación de 1 dígito o de 2 dígitos de la primera decena. Y nosotros vamos a estar contentos porque la tasa de inflación de este mes puede ser que sea inferior a la del mes anterior y la del próximo mes tal vez sea inferior a la del subsiguiente. Pero vamos a llegar a un número que en cualquier país civilizado espantaría, ¿no? Más del 80% de inflación. Yo creo que por ahí va la cosa. Espero que alguna vez decidamos transitar ese camino.
Diputado, uno de los próximos temas que va a tener que tratar acá la Cámara de Diputados es el tema de la coparticipación y el reparto a las provincias y en especial el litigio con la Ciudad de Buenos Aires. ¿Usted cree que afecta, digamos, que ahora la Nación deba pagar a la Ciudad de Buenos Aires? ¿Va a tener alguna repercusión en las provincias o es algo que se va a resolver entre ambas partes? Por ejemplo, Gustavo Valdés dijo, gobernador de Corrientes, ahí vecino de ustedes, dijo, no, bueno, ese es un tema del dinero de la nación, no afecta el reparto a las provincias. Hay otros que se quejan y dicen, no, ahora nos va a tocar menos plata. ¿Cómo lo ven ustedes? No va a tocar menos plata porque la masa coparticipable es la misma. Lo que puede haber es una redistribución de fondos que en algún momento podrá estar bien o no opino sobre ese tema, pero en su momento tenía como porcentaje de coparticipación la ciudad autónoma, y que por una decisión del presidente ante una crisis policial en la provincia de Buenos Aires le sacó una parte sustantiva de esa coparticipación y se la envió al gobernador Kicillof. La masa es la misma. Coincido con el gobernador Valdés en que las provincias no van a ver afectado su quantum de coparticipación. No va a haber menos dinero. El dinero que hay mes a mes, más o menos de acuerdo a cómo funciona la recaudación de los impuestos, ya sea impuestos internos, me refiero a los impuestos que se recaudan dentro del país, los impuestos por exportaciones, las retenciones a las exportaciones. Así que en ese sentido creo que no, tendrá que resolverse, sí, esperemos de la mejor manera, este conflicto que tiene una medida cautelar, no tiene un fallo definitivo, y a partir de ahí, bueno, en realidad hay una deuda con la Constitución y su reforma del año 94, ¿no? Ahí se mandaba que en el término de 2 años se reelaborara una nueva ley de coparticipación de impuestos, y sé que va a ser una cosa muy, muy difícil de lograr, porque ahí va a haber 24 voces opinando de una manera diferente, cada una peleando por su porcentaje para que no le sea sacado, ¿no? Porque en realidad la coparticipación, el mecanismo del convenio multilateral es complejo, tiene que ver con la población, con las carencias sociales, con algunos otros indicadores que no tengo presente en este momento, y que da una fórmula que es la que se aplica para enviar a cada uno. Y después están los fondos que excedentarios en manos del Ejecutivo van discrecionalmente a las provincias, que se llaman precisamente fondos discrecionales, que no todas las provincias reciben la misma cantidad, ¿no? Afortunadamente el Chaco es una de las provincias privilegiadas en la llegada de esos fondos extrapresupuestarios. Creo que Santiago del Estero marcha a la cabeza de esa lista. Así que no creo que haya ningún problema para los gobernadores en cuanto al quantum de sus coparticipaciones. Gerardo, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Bueno, Fernando, gracias por llamarme. No les deseo feliz año nuevo a todos ustedes. Gracias. Que sea un buen año, que sea en paz, fundamentalmente que sea en salud para todos. Un abrazo grande para ustedes. Gracias, igualmente para usted. Gracias, el diputado Gerardo Cipollini, diputado de la Unión Cívica Radical por la provincia del Chaco. Bueno, los temas obviamente de la actualidad que se atraviesan por esta Cámara de Diputados de la Nación, los debates que se vienen, los debates pendientes, una serie de proyectos que van a formar parte de la agenda de este año 2023, a pesar de ser una agenda que va a tener sus tiempos, los tiempos de un periodo electoral. Sí, seguramente se van a condensar la mayoría de los debates en los primeros meses del año, estamos hablando de marzo, abril, y aparte de ahí se larga la carrera electoral, así que probablemente quede eclipsada la agenda parlamentaria por los tiempos electorales de los políticos que van a priorizar seguramente la cuestión proselitista. Sí, hay que ver las elecciones desdobladas, claro, ¿no? En las provincias y las definiciones que van a tener que tener en materia de candidaturas los frentes. Sí. Juntos por el Cambio, el Frente de Todos, las otras fuerzas políticas. Hay que ver cómo termina siendo el cronograma de elecciones, porque como las provincias están desdoblando, hay algunas que empiezan en marzo, con lo cual los legisladores, si son legisladores de esa provincia que tienen que renovar, van a estar en campaña en ese mismo instante.
y los bloques, tanto Juntos por el Cambio como el Frente de Todos, no les sobra. No, necesitan asistencia perfecta. No se puede para resfriar todo. nadie, claro. Tienen que estar todos Claro, sí o van a sí. estar en sus territorios haciendo campaña. Claro, entonces habrá que ver, me parece que mucho de la agenda parlamentaria también va a estar muy atado a esos tiempos, si esos legisladores tienen que estar haciendo campaña para ellos o para otros, en el territorio, bueno, ahí sea oficialismo, sea oposición, no van a ceder una sesión Seguro. ni de casualidad porque no tienen el número. Bueno, quien hizo un balance del año 2022, quien hizo un análisis de la actuación por parte de la Cámara de Diputados, la actuación por parte del Congreso, fue Germán Martínez y lo hizo por las redes sociales, un largo hilo de la red social Twitter. Ahí Germán Martínez hizo un balance de lo que fue el pasado año 2022, que empezamos ya a transitar las primeras horas de este 23 aquí en el Parlamento Nacional, aguardando algo que nos anticipaba también Leopoldo Moró, aguardando el ingreso en el Congreso, más específicamente en la Cámara de Diputados, del pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia por parte del presidente Alberto Fernández, acompañado por un número importante de gobernadores que tienen el signo político del Frente de Todos. Pero podemos ir viendo una serie de tweets hechos y señalados por Germán Martínez, el presidente de la bancada del Frente de Todos, que dice: la evaluación de la actividad parlamentaria lógicamente tiene una dimensión cuantitativa, pero no es la única. Con una composición tan pareja en diputados, es imprescindible incluir en el análisis del 2022 la calidad de temas tratados y consensos alcanzados. Abro hilo, dice Germán Martínez, y vamos a ver los siguientes tweets. Parece ser una respuesta a todas las notas periodísticas Él en una de las últimas reuniones de comisión dijo: yo ya sé que van a aparecer las notas y van a hacer el balance y van a dar negativo, ya sabía, no dio bien, digamos, comparado. Entonces él ya le estaba haciendo el raconto, me parece. Como se ataja anticipadamente a las críticas. Sí, igual esto lo tuiteó hoy y yo vi notas desde más temprano. Claro. Ahí tenemos respuesta. Te leo el tuit. Sí, cómo no. El 2022 terminó con leyes sancionadas muy importantes que obtuvieron amplio respaldo en diputados. Esto demostró que hay posibilidades de construcción de consensos, a veces más amplios, a veces más estrechos, para aprobar las distintas iniciativas. Hagamos un repaso. Bueno, el repaso que pide dale. Germán Martínez. Ahí está, a ver, Seba. Bueno, y sigue Germán Martínez diciendo que se sancionaron leyes importantes para la industria de la ciencia y la tecnología, como por ejemplo, y ahí abre un listado, la promoción de la industria automotriz, que logró, ayúdenme, bueno, llegó a 227 votos, el régimen de bio y nanotecnología con 224 votos, el régimen de incentivos a la construcción federal con 172 votos y el régimen de cannabis medicinal y cáñamo industrial con 156 votos, que son bases importantes y que hablan de una construcción transversal. Claro, construcción de mayorías importantes en estos proyectos que se sancionaron en la Cámara de Diputados. Exacto, ahí también hace un repaso de, avanzamos con leyes de alto consenso vinculadas al derecho a la salud, bastante protagonista, ¿no? Esta área después de la pandemia, la nueva ley de VIH con 241 votos, un montonazo. Aparte hay más médicos. Hay más médicos dentro de la Cámara de Diputados. Sí. Exactamente, el Varios régimen, ministros. no son todos abogados ya. Sí. El régimen de protección integral del niño, niña y adolescente con cáncer con 227 votos. El tema de los cuidados paliativos, incorporar al plan médico obligatorio los cuidados paliativos con 218 votos y la resistencia antimicrobiana con 199 votos. Bueno, es decir que es una agenda con importante cantidad de votos y es la agenda también que hablábamos antes, ¿no? Sí. La agenda de consenso que prácticamente tomó gran parte del primer semestre y una parte del segundo semestre. Después se complicó un poco la agenda con algunas diferencias que se cerró, me parece, el consenso con la ley de presupuesto, pero que ya entrado diciembre empezaron nuevas diferencias. Sí, y después avanzó Germán Martínez en su hilo de tuit en donde señala que en lo económico la Honorable Cámara de Diputados de la Nación aprobó la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, 202 votos,
el presupuesto 2023 con 180 votos. Impulsamos el alivio fiscal para pequeños contribuyentes autónomos con 237 votos. Esta me parece que es de las más votadas. El consenso fiscal con 136 votos y la prórroga impositiva con 129 votos. Sí, la renegociación de la deuda con el FMI lo destaca como un aspecto positivo y si uno tiene en cuenta la cantidad de votos, efectivamente es así, pero dejó un saldo de heridas muy fuerte a nivel interno. Claro, es que él marca ese número, pero no su bloque no colaboró íntegramente a ese número. Claro. O sea, eso lo llevó adelante. Claro, fue el hecho que hubo una renuncia de Máximo Kirchner como presidente y que Germán Martínez... Según recuerdo, fueron 51 diputados y diputadas que o se abstuvieron o directamente votaron en contra, entre diputados de la Cámpora y de bloques kirchneristas afines, con lo cual tuvo después una tarea de reparación al interior del bloque Germán Martínez, que recibió una herencia complicada porque recibió un bloque muy caliente a partir de la renuncia de Máximo Kirchner, que no está de acuerdo en militar un acuerdo con el FMI que él consideraba que era de entrega de soberanía. No, y que lo que marcó también fue todo un desafío que tuvo Germán Martínez y que lo llevó adelante con la sanción de diferentes proyectos de ley, como él está mostrando, y que en definitiva también esos desafíos se generaron a partir del cimbronazo que fue Puertas hacia Adentro del Frente de Todos, porque se generaron dudas respecto a cuál iba a ser la postura principalmente del sector de la Cámpora con la salida de Máximo Kirchner. Y a pesar de la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque, se siguió trabajando en conjunto y ese fue uno de los desafíos más importantes que tuvo Germán Martínez para adelante. No hay que olvidarse que el bloque venía de haber perdido el presupuesto con la discusión del presupuesto, no que, o sea que se la votaron en contra, habían perdido la votación del presupuesto del año pasado y después vino la discusión con el Fondo Monetario Internacional, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde es cierto, más de 50 legisladores propios o se abstuvieron, no votaron en contra, la Cámpora o no asistieron, los diputados que responden a las organizaciones sociales se paraban y se iban, todo muy complejo en donde la oposición tuvo que aportar los votos necesarios. Pero de hecho se cambió todo el proyecto de ley que había enviado acá al Congreso. Y eso fue en marzo. Tenía por delante todo el año parlamentario. Y eso se tradujo en que no se conformaban las comisiones. ¿Se acuerdan que tuvimos meses? Como hasta mayo. Meses escribiendo. Que fue todo el llamado extraordinario. Los méritos de tener de una crisis en el bloque a tener 180 votos en la sanción del presupuesto. Y en el medio el oficialismo sufrió un revés cuando la oposición unida logró juntar, no recuerdo la cantidad de votos, pero una cantidad importante para la aprobación del proyecto de boleta única, que después no tuvo su correlato en el Senado por las circunstancias de las mayorías, que es diferente en el Senado, pero fue una derrota clara para el oficialismo que también profundizó la crisis al interior de las filas del Frente de Todos. Vamos a seguir viendo el hilo de tuit de Germán Martínez. Extendimos el plazo de la ley de integración socio-urbana con 227 votos a favor. Ese es un proyecto que ahora está en el Senado, ¿no? O ya fue aprobado en el Senado. Ahora me queda la duda. No, sí, fue aprobado. Sí. Para mí sí. Porque eso fue contemplado en el presupuesto. Sí. En la última, hace como 2 meses que el Senado había sido un proyecto que se había generado ya en épocas de Mauricio Macri. Aprobamos la capacitación obligatoria en cuestión Malvinas con 178 votos. Extendimos la entrega voluntaria de armas, 189 votos. Y prorrogamos las asignaciones específicas para cultura y comunicación, 132 Ese es justito, votos, ese es justito porque fue uno de los temas polémicos, ¿se acuerdan? Eso de las asignaciones específicas de los impuestos para los próximos 50 años. Y fíjate a tal punto que hubo grieta que se votó con 132 votos nada más. Exacto. Sí, todos los demás se lograron con bastante consenso, pero ese no, me acuerdo, posiciones muy combativas de Hernán Lombardi, por ejemplo, en contra de esa ley, promovida por el diputado Pablo Carro. Y por la extensión de los 50 años. La pregunta era ¿por qué no lo dejan para siempre y listo? Bueno, ahí continúa Germán Martínez. También aprobamos y ya tienen modificación. Media sanción, perdón. Iniciativas que significan avances sustanciales en temas de la vida cotidiana
de las y los argentinos. En estos proyectos también logramos ampliar la base de consenso, lo que seguramente ayudará a que se transformen en leyes. Es parte de lo que ha señalado el diputado Germán Martínez. Bien, y señalaba que ya tienen media sanción en diputados la Ley de Desarrollo de la Enfermería, 199 votos, también un número interesante. Después, la Lengua de Señas Argentina, 229. La Ley de Deudores Alimentarios, con 225 votos. La modificación del Certificado Único de Discapacidad, 227 votos. Y sigue Germán Martínez. El régimen para la compra de autos que se usen como taxis, 216 votos a favor. Crédito fiscal para la innovación tecnológica, 223 votos. La creación del área marina Agujero Azul y del fideicomiso austral. Y sigue el santafesino, bueno, listando la serie de iniciativas que lograron sanción en la Cámara de Diputados. Menciona en ese sentido la ley de cardiopatías congénitas, que obtuvo 209 votos a favor, la ley de aumento de las sanciones por infracción a la ley de residuos peligrosos, que cosechó 207 votos positivos, y la ley de alcohol cero al volante, con 199 votos afirmativos, después de muchos años de trabajo y de activismo fuerte de organizaciones de la sociedad civil. Claro, algo que estuvimos mencionando, porque fue en definitiva también uno de los proyectos sancionados en el pasado año 2022, proyectos que se generó diferencias con algunas provincias, principalmente con Mendoza, provincia productora vitivinícola, y que sus propios diputados lo plantearon en el propio recinto de la Cámara Baja. Hasta hubo un dictamen promovido por los diputados de Mendoza, y lo cierto es que este proyecto ahora está en el Senado Nacional. Vamos a ver si hay otro de los tuits del diputado Ahí dice, Germán Martínez. Ahí está. En síntesis, el consenso siempre es posible. Las leyes aprobadas en 2022 y las iniciativas a las que logramos darle media sanción demuestran que siempre hay posibilidad de avanzar con acuerdos. Pero lo decimos siempre, el disenso vende más que el consenso. Tenemos que avanzar con temas pendientes, sin duda. Sigue escribiendo el titular del bloque de El Frente de Todos. Hay que mejorar el trabajo conjunto también. En un año difícil, en un contexto complejo, pudimos avanzar y mucho. ¿Cómo lo hicimos? Buscando puntos de acuerdo, sin renunciar jamás a nuestras convicciones. Bueno, ahí está el presidente de la bancada del Frente de Todos en esta Cámara de Diputados de la Nación. Ese fue el último tuit. Tiene un sabor de Germán Martínez. Sí, un sabor personal lo veo a él, ¿no? Porque ahora nosotros ya le damos su lugar, ¿no? Pero la verdad que venir a ser jefe de bloque después de Máximo Kirchner, con el poder y el simbolismo que tiene dentro del Frente de Todos, no fue sencillo. Entonces eso me parece que también tiene que ver con, bueno, exhibir lo que para él es un logro en lo personal y en esa construcción de un liderazgo que la verdad que creo que lo logró, es un referente, es una persona que responde, que contesta, que está siempre, los ves en todas las comisiones, pero lo tuvo que construir eso, porque no venía dado solo, no era el líder natural para convertir, no sabíamos quién iba a ser el bloque, el presidente del bloque. Bueno, ahora se fue Máximo, ¿y quién es no había ahora? En su momento ningún sucesor natural, habían distintos espacios representados y terminó imponiéndose una versión de kirchnerismo un poco más moderado, como la que representa Agustín Rossi, que era funcionario del gobierno nacional y tenía su representante aquí, que lo viene cumpliendo muy cabalmente el santafesino Germán Martínez. Sí, aparte en general lo que te sucede es cuando un presidente de bloque se va, o sea, cambia, es porque el presidente se va de la Cámara. Acá, se quedó sentado a 5 metros de donde está sentado el presidente del bloque. Y en el mismo bloque. Y no formó en contra de la ley que mandaba el presidente con el Ministerio de Economía. Pero digo, no eso fue porque, fácil. ¿cuál es lo complejo? Lo complejo es que pide la palabra como cualquier otro diputado, tiene un discurso como cualquier otro diputado, puede hablar antes de que hable el presidente del bloque y puede hablar de manera diferente y en contra de lo que va a plantear el presidente del bloque. Por ejemplo, la ley del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Máximo Kirchner no pidió la palabra, pero si lo podía, si lo quería, lo podía hacer.
y era todo mucho más complejo de lo que terminó siendo. No pidió la palabra, pero arrastró a muchos diputados. Por eso iba a terminar siendo mucho más complejo de lo que terminó siendo. Exactamente. Claro, sí. y se lo vio también, como bien decía Dani, a Germán Martínez, en todas las comisiones, en todas las discusiones que dio la Cámara de Diputados en comisión, pero principalmente, más allá de estar dialogando con el oficialismo, dialogando con la oposición y buscando consensos y acuerdos con la oposición y modificando e impulsando modificaciones a los proyectos para tratar de lograr consensos. Sí, ahí formó un equipo con Cecilia Moró, digamos. Cecilia Moró ya venía teniendo un trabajo de construcción de consensos previos porque era, digamos, la mano derecha de Sergio Massa en ese momento que hablábamos lo del FMI. Ahí se produce esa transición con Máximo Kirchner y Germán Martínez y se formó como una dupla, ¿no? Ahora Moró tiene otras responsabilidades en lo institucional también, pero sigue cumpliendo ese rol. Claro. Esa pareja negociadora que a ver, Cecilia tiene un rol más institucional, Germán puede darse algunas transgresiones que tienen que ver con que es presidente de un bloque, no es el presidente de la Cámara. Entonces en ese combo van llevando lo mejor posible la relación con la oposición hasta lo que pasó en diciembre y también teniendo en cuenta las presiones que vienen de afuera. Sí. Claro, me parece que llevan la relación con la oposición en conjunto, Cecilia Moró, Germán Martínez, la relación con el oficialismo fuera del Congreso, con el presidente Alberto Fernández reuniéndose, con la vicepresidenta reuniéndose también por separado, pero cada uno de ellos juntos reuniéndose con las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, obviamente con el ministro de Economía, y ahí, a partir de ahí, tratando de buscar consensos y que seguramente lo están haciendo ahora en estos mismos momentos, viendo a ver de qué manera se puede garantizar una convocatoria del presidente a sesiones extraordinarias. Sí. Cecilia Moró, de hecho, es invitada por Cristina Kirchner para cada uno de los actos más importantes y se la sienta en primera fila siempre. Así que tiene un diálogo aceitado con el kirchnerismo más duro, si se quiere. Sí, uno imagina que no va a recibir el desaire que recibió el año pasado cuando convocó a casi 20 temas y no se llamó directamente a sesiones extraordinarias, ahora teniendo a Massa. Antes de hacer el temario, uno imagina que como esto hay un mayor diálogo entre Casa Rosada y Congreso, no va a volver a pasar lo mismo. Bueno, cerrando el 2022, más de un diputado del oficialismo señalaba, si no está garantizado el tratamiento de determinado proyecto que le interese al oficialismo, no se abre el Congreso o no se abre el recinto. No, claramente. Y me parece que también Martínez tiene la particularidad de que no rompió puentes nunca. O sea, dejó en todo caso que otros lo hicieran, pero él en su rol de presidente del bloque nunca apuntó personalmente contra ninguno de los legisladores de la oposición. No sé si es particular de él o es su estrategia del bloque, pero dejó que otros lo hicieran. Tiene un cuidado de la corrección política mucho más... A diferencia de lo que ha mostrado otros presidentes. Sí, pero además mucho más alto del que tienen, por ejemplo, los líderes de las bancadas opositoras, que tienen un discurso mucho más confrontativo. Más allá de lo que podamos considerar de Máximo Kirchner y más allá de las licencias que vos mencionás, Dani, que cada tanto tiene Germán Martínez cuando se deja llevar por las pasiones, por el fragor de los acontecimientos, de las discusiones, en general su narrativa breva mucho en la corrección política y lo vemos, por ejemplo, en esta serie de tweets, que es casi el discurso que podría tener probablemente también Cecilia Moró, digamos, haciendo un balance muy correcto y sin apuntar contra la oposición, tratando de buscar puntos de consenso, puntos de diálogo. Bueno, en ningún momento dijo, bueno, podríamos haber hecho más, pero... Digo, el palito de la oposición. Claro, eso lo guarda, por eso digo, no sé si es estrategia propia del bloque, donde hay un montón de gente para hacer ese pero, para escribir ese pero, y no ponerse él como la persona que tiene que llevar adelante buena parte de las negociaciones. Claro. Bueno, eso es lo que planteó Germán Martínez haciendo el balance 2022. Lo que viene en este 2023, lo que viene y que puede venir en sesiones extraordinarias, si las convoca el Ejecutivo, que las convoca el Presidente, tenemos 2 o 3 temas, ¿no? Convocados. El tema de la coparticipación, que es el tema del presupuesto.
El tema del blanqueo que plantea el ministro de Economía. Moratoria previsional. Y la moratoria. Sí, por lo menos la posibilidad también, ¿no?, de que se impulse el proyecto para la prevención y persecución del lavado de activos. Claro. Y también que viene en combo, digamos, con el blanqueo. La represión de la financiación del terrorismo. Sí, y aparte como ese tiene acuerdo básicamente con Juntos por el Cambio, pero como para tener algo de decir, bueno, claro, esto lo hacemos fácil y discutimos todo como lo una demás. prenda de unidad para buscar. Me parece que igual va a tener que ser un poquito más profunda la prenda de unidad para sentar a alguien en febrero. Me parece que no alcanza. Porque además en el medio va a ingresar lo que es el pedido de juicio político a la Corte. Sí, por eso. La zanahoria tiene que ser un poquito más grande, me parece, para la oposición. O para, por lo menos, los bloques aliados. Hasta ahora tenemos dos pedidos de juicio político al presidente Alberto Fernández, uno del PRO, uno de la Unión Cívica Radical, y entraría... Y el DESPER. El DESPER son 3. Más el que entraría del Ejecutivo de pedido de juicio político para el presidente de la Corte y los miembros de la Corte. Los miembros de la Corte, que se sumaría, por lo que adelantó también Leopoldo Moro, el que hizo la coalición cívica. Claro, hay 5 pedidos de juicio político. No sería muy inteligente ni muy sensato presentar el pedido de juicio político contra el presidente de la Corte en la misma semana que vas a presentar el llamado extraordinario, ¿no? Lo tendrían que espaciar como para intentar que una cosa no boicotea a la otra. Bueno, así están las cosas aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Débora, señorita Débora, gracias. Seba, gracias. A vos, Fer. Señora, ya se casa. Gracias. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese con la mejor información aquí en Diputados Televisión, como siempre, y conocer qué es lo que ocurre aquí en el Congreso Nacional. Este fue la segunda edición por aquí, por DTV. Gracias, nos reencontramos. Correspondientes para